Esas pequeñas dimensiones de tolerancias que le damos más o menos 1 milímetro, más o menos 2 milímetros, que nos van a ayudar a todo esto. Entonces, para todos estos tipos de tolerancias existen tablas que a nosotros nos van a ayudar para saber cuánto tenemos que dejar. Y hay una serie de calidades que nosotros podemos tener en cilindros. Supongamos que tenemos las medidas nominales en milímetros que van de 0 a 3 hasta 500 milímetros. Y si ustedes se fijan, aquí arriba tenemos una comparación de calidades que va desde 0,1 hasta el 16. Si nosotros realizamos un cilindro con una medida de 3 a 6 milímetros y nos dicen que tiene que tener una calidad IT de 16, nosotros vamos a irnos a esta pequeña tablita y nos dice que tiene que haber de diferencia unos 750 nanómetros, o que esta van a tener esta pequeña diferencia. Si se fijan, aquí abajo hay un pequeño apartado en el que dice qué tipo de apriete va a tener. En este caso, de la 12 a la 16 vamos a tener piezas y elementos destinados a no ajustar, que son los ajustes con juego. Si nos vamos de la 3 a la 11, tenemos piezas y elementos destinados a ajustar. En este caso van a ser los ajustes que habíamos dicho que se llaman inciertos. ¿Por qué? Porque son apenas esos que se están midiendo por algunos milímetros. Tenemos de la 1 a la 2, que se le conoce como calibres, porque son una intermedia entre ultra precisión y ajustar. Son algunas pequeñas variaciones en distancia, pero esta regularmente no se utiliza. Y por último tenemos la 0,1 y la 0, que si se pueden fijar aquí abajo dice ultra precisión, que para nosotros sería ajuste con apriete, ya que son muy precisas, no tienen ningún error. Y pues obviamente donde lo quieras maquinar va a ser el tipo de ajuste que tú puedes tener. Si nosotros realizamos algún maquinado de manera manual, pues estamos pensando que tal vez nuestras tolerancias van a estar en piezas y elementos destinados a ajustar. Sin en cambio, si lo hacemos en alguna máquina de control numérico como una CNC o una impresora, estamos de acuerdo que podemos llegar a tener ultra precisión en nuestras piezas. Entonces hay diferentes métodos de manufacturar y es importante saber en qué tipo de manufactura vamos a realizar nuestras piezas, ya que no todas son funcionales para todo tipo de piezas, o hay algunas desventajas a comparación de otras. Si bien aquí también tenemos otra pequeña tabla, esta sí es de dimensiones. Como pueden ver en la parte superior, dice diferencias en micras para campos de tolerancia seleccionadas según DIN 7.157. La DIN es una norma de ingeniería mecánica que se utiliza para todo dibujo mecánico. Entonces, si nosotros nos vamos a esta parte del apartado, vamos a tener minúsculas y mayúsculas. En el caso de las minúsculas, vamos a tener que son huecos, y en el caso de las mayúsculas vamos a tener que son los cilindros. Entonces, nosotros vamos a tener que va de 1 a 3, de 3 a 6, y estas son medidas en milímetros. Y nos dicen, tenemos un ajuste de A7 en hueco o en cilindro, en la cual vamos a empezar a comparar. Entonces, si nosotros nos dicen, tienes un cilindro de 100 a 120, se encuentra aquí. Nos vamos a ir al apartado o al tipo de ajuste que vamos a tener, que puede ser H7 o H7 minúscula, dependiendo si es cilindro o hueco. Entonces, supongamos que tengamos un hueco. Un hueco son las minúsculas. Entonces supongamos que nosotros sí tenemos nuestro eje. Nuestro eje son las H mayúsculas. Entonces, nos vamos a ir a esta parte. Nos pide un ajuste H7.
nos vamos a la columna H7 y lo comparamos contra 11 y 120. Y podemos decir que dice más 35 por la parte de arriba y 0. Entonces, sería 35 en 130, en 100, perdón, y 120 no se le agregaría nada. Entonces, si pueden ver, es un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay algunas cosas que dicen más, algunos que dicen menos, etc. Pero siempre hay que fijarnos en qué es lo que nos piden. Si es superior, una tolerancia superior o una tolerancia inferior. De acuerdo a donde estemos, pues es importante que nosotros los vamos a manejar. Entonces veamos un pequeño ejemplo de algunas tolerancias. Nosotros vamos a tener este eje que está aquí y aquí tenemos esta parte del hueco. Esta va a ser nuestra tolerancia que se va a ver del hueco. Entonces, nos dicen que nuestro cilindro mide 69.24, perdón, y que la diferencia es de 69.97. Y que la pieza en total tiene una marca de 70 F7. Si bien tenemos una F minúscula aquí, entonces aquí estamos hablando de que estamos realizando un ajuste de un hueco. Entonces, si nos vamos a 70 F, nos vamos a nuestra tablita, buscamos 70 que dice más de 65 hasta 80 y nos pide un ajuste F7. Nos vamos a la tabla y dice que hay que hacer una comparativa de menos 30 y menos 60. O de 30 menos y de 30 más. Menos 30 y más 60. Entonces, dependiendo cómo nosotros lo vamos a hacer, pues es ese ajuste de juego. Y podemos observarlo en la imagen. Todo este espacio que sobra es nuestro apartado de dimensiones, ya que está un poco en ajuste o que solamente son los ajustes normales. Entonces, se pueden ver, hay una diferencia de 0.3 micras o 3.03 milímetros. Esto sería un ajuste de precisión. En la imagen se nota que es mucho, pero por decisiones didácticas. Hagamos otro ejemplo, pero ahora de un cilindro. Nosotros vamos a tener nuestro cilindro en la parte del medio y tenemos esta parte de los huecos. Si se fijan, se nota cuando nos ponen este apartado, ya que este es el espacio que estamos dejando. Entonces, nuestra pieza o nuestro cilindro mide 40 y puede medir de 40.050 hasta 40.112. ¿Por qué? Por aquellas definiciones que tenemos en nuestra tabla. Si nos vamos a nuestra tablita, nos piden el E9, que es este, y mide 40, entonces es más de 40 o hasta 40, y dice más 112 y más 50. Entonces, si se fijan, aquí tiene el más 50 y el más 112, que son las pequeñas diferencias que podemos llegar a tener en cuanto a tolerancias. Entonces, recapitulando un poco, vamos a tener en primera instancia una dimensión nominal o dimensión común que nos van a dar, ya sea para cilindro, hueco o alguna medida. Si nosotros tenemos una letra mayúscula, significa que vamos a hacer una tolerancia para agujeros o para huecos. Si tenemos una letra en minúscula, tenemos un símbolo de tolerancia para el eje. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué tipo de tolerancia estamos haciendo, o si alguna vez vemos en algún plano que queramos replicar este tipo de acotaciones. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de manera adecuada, no vamos a realizar las dimensiones o no vamos a tener las dimensiones correctas de ese proyecto. Y si lo vamos a replicar, pues obviamente va a fallar porque no van a ensamblar las piezas.